Al presente tema lo titulé Ser mejores para crear un sistema justo en materia de juicios orales en México. Trabajo creado por la licenciada Ana Rosa Cuatlal Barrera. Este es un trabajo de la materia de Derecho Penal Comparado, la cual es impartida en modalidad virtual por el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado, catedrático de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Este trabajo de investigación de Derecho Comparado lo realicé en base a la siguiente pregunta: ¿cómo perfeccionar los juicios orales en materia penal en México? Analicé la estructura y funcionamiento de los juicios orales de los siguientes países: Estados Unidos de Norteamérica, Chile y Colombia, sacando de cada uno de estos lo que yo considero pudiera servir para perfeccionar los juicios orales en México. El pasado 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, las fracciones 21 y 23 del artículo 73, la fracción 7 del artículo 115 y la fracción 13 del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La aprobación de estas reformas tienen como finalidad el mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el sistema de justicia penal en México, encargadas de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, así como de la reinserción social. De los diversos cambios constitucionales aprobados al sistema de justicia penal mexicano, uno de los que destaca en el subsistema de impartición de justicia es el relativo a la introducción de los juicios orales. La introducción de los juicios orales implica una modificación de los diferentes componentes que integran el sistema de justicia penal, en virtud de la sustitución del modelo penal mixto por uno predominantemente acusatorio y oral, regido por los principios procesales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, previsto en los artículos 16, párrafos segundo y 13, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo de la Carta Magna. Estados Unidos de Norteamérica. Analizando los juicios orales del país vecino, considero que el derecho comparado es un enfoque de todo lo jurídico en cualquier rama del derecho, que permite asomarse a los prados ajenos, es decir, tomar conocimiento de las instituciones jurídicas que existen en un país distinto al nuestro. Tal conocimiento de normas jurídicas extrañas nos permiten saber que hay avances en instituciones jurídicas, más allá de lo que existe en nuestro país. Ello significa la posibilidad de inspirarse en los adelantos del derecho extranjero para mejorar nuestras propias instituciones, sin más límite que no llegar a una imitación extralógica, que consiste en tomar algo del derecho extranjero que no es compatible con la idiosincrasia del país receptor. Sabido es que, en el país vecino del norte, Estados Unidos de América, desde antaño en lo penal existen los juicios orales. Sobre este particular es bien conocido el hecho de que esos juicios orales llevan como elemento de existencia la presencia del denominado jurado popular, integrado por personas desconocedoras de lo jurídico, representantes populares, quienes van a decidir si el inculpado es inocente o culpable, y el juzgador es quien impone la pena de resultar culpable. En nuestro país, en épocas pasadas, existieron esos procedimientos penales ante jurado popular, los cuales se eliminaron por la incompatibilidad de este con la impartición de justicia. Pero hoy en día, con la introducción a México de los juicios orales, considero que deberíamos retomar esta figura, la del jurado popular. Claro está, siguiendo controles estrictos y efectivos para la selección del mismo, garantizando la integridad de cada uno de sus miembros,
Pienso que, al integrar esta figura al modelo de enjuiciamiento oral en México, se involucraría más a la sociedad, observando de cerca a este tipo de juicios, y es esta la misma sociedad que daría fe y valor a la impartición de justicia en nuestro país, dejando de lado la tan trillada frase: si denuncias, no pasa nada. Chile. Al analizar el sistema de juicios orales que se imparten en el país de Chile, tomaría la figura del Ministerio Público o Fiscalía de Chile, la cual es un organismo chileno autónomo, lo que significa que no forma parte de ninguno de los poderes del Estado. No es parte del gobierno o poder ejecutivo, del poder judicial ni del poder legislativo, y es jerarquizado. Su función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos del delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En nuestro país, podemos ver la intervención del Ministerio Público en el proceso penal. No obstante, lo cual existe un verdadero desconcierto, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, sobre su situación dentro de la relación jurídico-procesal, pues en tanto que algunos autores estiman que se trata solo de un sujeto procesal de carácter imparcial, otros afirman que actúa como verdadera parte, si bien su interés jurídico no es personal, sino institucional, y por ello su calidad de parte es formal o procesal. Sin embargo, no siempre la actuación del Ministerio Público se apoya en principios técnicos, ya que en ocasiones tiene su base en una decisión política del legislador. Considero que en un sistema oral, el Ministerio Público es una verdadera parte dentro del proceso penal y por lo mismo no debe tener la facultad de decidir sobre el resultado del ejercicio de la acción penal, ya que corresponde o debe corresponder solo al juzgador la resolución sobre la responsabilidad del acusado, pues de lo contrario equivale a que el propio Ministerio Público pueda disponer del contenido del proceso. Se le debería dar en México a la figura del Ministerio Público esa autonomía, no estar supeditado a ninguno de los poderes del Estado, para garantizar una verdadera impartición de justicia, la cual sea imparcial. Los criterios de ejercicio de la función del Ministerio Público deben ser definidos por un órgano externo, con total autonomía. La expectativa es que tales criterios sean suficientemente difundidos, de manera que queden sujetos a un básico escrutinio ciudadano. Y en lo que toca a las herramientas de control o revisión externa, destinada a garantizar que los criterios anunciados sean efectivamente aplicados. Asumo que tal revisión no debe provenir del Ejecutivo, sino de un órgano externo, independiente, y que otorgue garantía de su correcto funcionamiento, objetividad e idoneidad técnica. Cabe agregar, como antecedente, que la Ley 20.240 del país de Chile, cuyo objetivo fue perfeccionar el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, establece un mecanismo de evaluación o auditoría externa para verificar el cumplimiento de las metas de gestión asignadas a tal personal. Considero que sería bueno implementar en México un sistema similar de incentivos para los ministerios públicos, adaptarlo a las necesidades de nuestro país, para así visualizar un verdadero desempeño de las funciones de esta figura. Colombia. Observando y analizando el sistema de juicios orales colombiano, la parte de este que tomaría para anexarlo a los juicios orales en México sería cuando el acusado en la etapa de alegatos, al declararse culpable del delito imputado, puede tener derecho a una rebaja de la pena.
En el desarrollo de la audiencia de juicio oral, el juez concede el uso de la palabra al acusado, si se encuentra presente, para que sin apremio alguno manifieste si se declara culpable o inocente con respecto a los cargos que la Fiscalía le ha formulado, advirtiéndole que tiene derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. En este punto, su manifestación podrá ser mixta, es decir, aceptando su responsabilidad frente a alguno o algunos de los cargos y rechazándola con respecto a los demás. La rebaja a la que tiene derecho por declararse culpable en este estadio procesal equivale a una sexta parte de la sanción punitiva que corresponde a los cargos aceptados. En caso de guardar silencio o no encontrarse presente en la respectiva audiencia, se entenderá como el equivalente a manifestación de inocencia. Hay diversas situaciones que deben tenerse en cuenta. En caso de presentarse una aceptación de culpabilidad por parte del acusado, a saber, el juez debe verificar que sea una declaración libre, voluntaria, espontánea y consciente, que el acusado haya sido debidamente informado de las consecuencias procesales de dicha acción, es decir, que cuente con la correspondiente asesoría de su defensor. Además de confirmar si dicha manifestación obedece a algún acuerdo con la Fiscalía y determinar que, de ser así, el mismo no vulnere algún derecho o garantía fundamental del acusado, ya que de advertir la ausencia de alguno de estos requisitos, deberá rechazar la declaración del acusado y continuar como si la misma hubiese sido de inocencia. Considero que en México sería bueno implementar este mismo sistema de reducción de condena, siguiendo por parte del enjuiciador una verdadera observancia cuando el imputado se declare culpable. Analizar de manera meticulosa si esa aceptación de culpa es verdadera y no está sujeta a coerción por ninguna parte externa o interna ligada con el juicio. Al mismo tiempo, el Estado saldría beneficiado, pues al reducir la pena, el costo por mantener a esta persona en prisión se reduciría y su inserción a la sociedad sería más rápida. Este es un comparativo del tiempo estimado que se tardan en diferentes países de América en dar una resolución a un juicio oral. Según la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo que se busca en México es implementar el tiempo del país de Chile para darle solución a un juicio oral. México engloba razones y argumentos a favor de la implementación de los juicios orales, señalando en primer término la urgente necesidad de transformar el sistema de justicia penal como consecuencia de la percepción negativa que prevalece sobre el juicio inquisitivo. Como lo mencioné al principio, el derecho penal comparado nos sirve para analizar y estudiar los sistemas jurídicos de los demás países, y de este estudio podemos adoptar y adaptar a México las partes de estos sistemas que pueden beneficiar a nuestro esquema de impartición de justicia, considerando siempre que no todo es aplicable en nuestro país, pues también importa la idiosincrasia de nuestra gente, y esta sería una de las bases para analizar con detenimiento las partes de los sistemas jurídicos extranjeros aplicables en México.